DJs, bienvenidos a su clase. El día de hoy vamos a continuar con las transiciones y ahora continuamos con la transición número 4 y es el baseline swap. Es el cambio de frecuencias graves. Esto es muy interesante, ya que se los había demostrado en las anteriores transiciones, pero ahora quiero enfatizar en la música electrónica, ya que esto es muy importante, ya que vamos a encontrar tonalidades que no tienen no son tan fáciles de combinar y otras que en realidad puedes subir los dos faders y no va a pasar nada, se va a escuchar al mismo tono. Ahora, siempre vamos a tener que empatar el BPM. Aquí sí es muy importante, ya que lo único que vamos a hacer es hacer transiciones, pero a través del ecualizador. Entonces, sí tomen muy en cuenta que vamos a empezar, como lo vimos en la clase anterior, pues vimos más faders, más botones y crossfaders. Ahora vamos a ver más cambios de frecuencias en los ecualizadores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vámonos a Rekordbox para que les enseñe lo que tengo aquí. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer en Rekordbox, y si no se los había dicho, vamos a empezar a decirlo siempre. Cada vez que empiecen en Rekordbox te va a aparecer algo así, o sea que no está tu primer punto, no está en donde tendría que ser. Entonces lo que tenemos que hacer es nos vamos al modo de grid que está aquí y vamos con el jog, vamos a adelantar un poco y vamos a presionarle aquí donde dice establecer el primer tiempo de una raya del compás en la posición actual. Entonces le damos aquí doble clic y ya vamos a estar, ahora sí que ya va a empezar a partir de ahí y vamos a grabar nuestro cue. Ahora, este que se llama Control Audio Gain, lo vamos a ajustar. Siempre dale doble clic para que se queden ceros. Vamos a ver el otro cómo está. Esto está bien. Y aquí pues está con -1 decibel. Entonces le damos doble clic y ya se quedó. Ok, entonces regresamos a nuestro modo normal. Y ahora sí, ¿qué es lo que vemos aquí? Que este está en 126. Y este está en 127. Entonces, ¿qué es lo primero que les digo que tenemos que hacer? Es empatar el BPM. Vamos a subirle un poquito, vamos a subirle a 129. Ya saben que es como una tradición o una manía que tengo porque no me gusta tocar con los BPMs normal. Ahí está casi, ahí está. Ok, ahora vamos a checar. En realidad ahorita no nos importa en dónde vamos a empezar. Simplemente voy a agarrar alguna frase musical que esté como por aquí. Vamos a agarrar que esté como por aquí. Y le vamos a dar nuestro cue, lo vamos a marcar. Y del otro lado, presionando nuestro botón de Shift y moviendo el jog, nos va a mover, nos va a enviar hasta... Porque si nos va a mover fácilmente, vean. Qué fácil es moverse. Y si soltamos el shift, pues bueno, se va buscando la canción lentamente. Entonces vamos a buscar algo que esté como por acá. Algo que esté como por aquí. Y seleccionamos. Vamos a guardar un hot cue.